Buenas noches. ¿Están viendo la pantalla ya ahí? Sí, perfecto. Correcto. Perfecto. Bueno, básicamente el tratamiento del Alux valgus pediátrico es muy parecido al tratamiento del Alux valgus del adulto. Lo que tenemos a favor nosotros es un periósteo más ancho, mayor estabilidad de las osteotomías quizás. Lo que tenemos en contra es la hiperlaxitud. Muchas veces la combinación de esta patología con el pie plano la hiperlaxitud del paciente y, bueno, y el crecimiento del paciente que tiene una remodelación del paciente, de ese hueso. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer este tipo de cirugías en edades más ideales posible, que es cuando la osificación definitiva del pie va terminando. En una niña, 12 años es una buena edad como para pensar en una luz valgus, en una cirugía definitiva, ¿no es cierto? Bueno, como Mario dijo, acá algunas fotos son de México. Acá lo vemos a Mario cuando era chico. Acá estamos con Luisito también, con el profesor de la Huerta. Un camino largo en cirugía percutánea de hace muchos años ya, con el doctor Ceruti, mi profesor. Bueno, nada. La definición es la deformidad del pie, donde la cabeza del primer metatarsiano se desvía hacia medial y el primer dedo hacia externo. Eso es básico, un alus valgus bien clásico. Fíjense, este pie es un pie bien clásico, es un paciente del hospital, frente, por definición, es de 14 años para abajo. Fíjense que la deformidad empieza de muy, muy chiquitito. Acá tenemos una niña de 7 años, este pie, acá que está arriba de la mesa del consultorio. Acá tenemos una niña de 3 años y 2 meses, y que ya se nota el dedo, eh, el dedo gordo ya empieza a inclinarse, empieza a aparecer el bunion. Cuando es congénito, el alus valgus se presenta a la adolescencia o la infancia. El 7% de los alus valgus van a ser congénitos y van a presentar este tipo de características. Bueno, hay un factor hereditario, se asocia mucho con patologías como el pie plano, hasta en un 51% de los casos, metatarso varos, sindactilias y otras patologías más. Y se encuentran otras deformidades asociadas como el alus interfalángico, que es bien congénito, un segundo dedo en martillo, un juanetillo desastre, un quinto dedo supraducto, braquimetatarsia, patologías congénitas las que a uno se le ocurra, ¿eh? Acá vemos la braqui bien clara. Si cuentan los dedos van a ver que hay solo 4 dedos porque el cuarto dedo está allá arriba, ¿no es cierto? No parece relacionado con el uso de calzado o algún tipo determinado. En general, esto no es una nena de 7 años que usó tacos y zapatos de punta. Es una niña que tiene una patología congénita. La hiperlaxitud favorece, como ser en los casos como el Ehlers-Danlos o los síndromes de Down, muy común ver valgus, panetillo, antepiés anchos que buscan el apoyo, ¿no? Y siempre predomina la angulación y la desviación de los metatarsianos sobre la aparición del bunion, porque el bunion es reactivo, hay un proceso, hay un periodo de remodelación que produce el bunion, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, acá vemos un pie plano congénito con hueso tibial externo doloroso, con un alux interfalángico, por ejemplo, ¿eh? Bien, bien clásico de ver en niños. La clasificación leve, moderado y grave, según el ángulo que tenga. La clasificación no cambia con relación a la clasificación de un adulto. Quizás lo que cambia acá en relación a la clasificación es un poco lo que vamos a hacer. Nosotros no tenemos tanto miedo, entre comillas, de hacer una osteotomía de base en un niño, porque en general son mucho más estables que en los adultos. Entonces, en esos periodos grises que tiene la cirugía percutánea, quizás que es con un ángulo intermetatarsiano de 14, 15, entre 15 y 18, uno dice, bueno, yo me puedo quedar corto con solamente con una rever de Naijan bueno, puedo hacer una base como para suplir esa separación intermetatarsal y uno lo hace, la verdad que súper confiado y no usamos prácticamente ningún tipo de fijación.
Bueno, siempre hay que medir el ángulo metatarso-falángico o el ángulo del hallux valgus mediante técnica de Hardy-Chapman y hasta 16 grados lo consideramos tolerable. Bueno, ángulo intermetatarsial más de 9 grados, ya se habla de un metatarso primo varo, que es uno de los factores predisponentes al hallux valgus. Si bien yo en ese sentido no lo tomo tan literal, yo creo que el hallux valgus es un hallux valgus. No necesariamente va a comenzar con un metatarso varo primo, pero clásicamente se consideraba en pediatría que el metatarso varo primo era sí o sí el precursor del hallux valgus. Eh, y bueno, y se debe tratar de detectar la oblicuidad de la cuño metatarsiana para ver la tendencia a irse, ensancharse ese pie, ¿no es cierto? Bueno, el ángulo articular proximal del primer metatarsiano se aproxima a los 11,4 en promedio, que es el PASA. Cuando el ángulo articular distal de la primera falange supera los 5 grados, se habla de hallux interfalángico, que es el DASA. Y la excesiva longitud de los metatarsianos favorece la desviación. ¿Vale? Bueno, acá están los distintos ángulos, como uno va midiendo la placa, como va tratando de ver eh, dónde está la deformidad, ¿no es cierto? Dónde perdió la alineación este paciente. Y esto es lo que les hablaba un poco del periodo de transición. Aproximadamente a los 16 años de edad y en algunos chicos antes, el cuello y la cabeza del primer metatarsiano sufren un periodo de remodelación transicional, que al cabo de unos años termina con la modificación del PASA, valguizando la cabeza metatarsal. Entonces ustedes van a ver acá, a los 12 años, este niño tiene una alineación muy buena, ya a los 20 años empieza a aparecer el bunion, se empieza a deformar la articulación, y un paciente de 65 años ya tiene un bunion totalmente declarado y un pasa totalmente alterado. Entonces, esto es un periodo de transición que va sufriendo la cabeza del metatarsiano a medida que va pasando el tiempo. Fíjense cómo trabajan las cargas en el pie, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la carga que baja desde la tibia hacia el astrágalo, y del domo astragalino, eso va a ir por la cabeza del astrágalo, por el acetabulum pedis, tiene que ir dirigido hacia la cabeza del primer rayo metatarsal. En los pies planos, cuando uno tiene inestabilidad de la subastragalina y una subluxación del acetabulum pedis, esa carga va hacia adentro. Entonces el pie busca de ensancharse para tratar de suplir esa carga, y lo que hace es generar un hallux valgus con un hiperapoyo externo que produce a la larga el bunion. Entonces, esas son las cargas deformantes que nosotros tenemos. Entonces tenemos por un lado el abductor del hallux, la carga deformante que viene desde el retropié, porque el pie se considera que es como una hélice de dos palas, donde uno tiene que controlar el retropié para poder manejar el antepié, y la forma de la falange, en el caso de los hallux interfalángicos, que hace que se haga una cuerda de arco con el extensor y el flexor del hallux. ¿Eh? Bueno, acá vemos bien tomográficamente cómo va alterándose, y la valguización de la cabeza metatarsal hace necesario considerar la utilización de osteotomía de Reverdena-Ayan para modificar el PASA, como un gesto agregado quizás a una osteotomía de base. Vemos acá periodo transicional, cómo se hace la cirugía, se corrige. Esto es una foto muy vieja de un paciente cuando usábamos grapa hace muchos años atrás. Acá vemos un paciente un poquito más moderno fíjense cómo este paciente tiene en un pie 2 osteotomías, en el otro pie tiene 3 osteotomías. Y esta Reverdena-Ayan podría haber estado mejor, podría haber corregido mejor el PASA, para que este pie quede más alineado. Y le pusimos calcaño stop para corregir el pie plano y estabilizar. La corrección del pie plano es el equivalente a la hiperlaxitud de la cuña metatarsiana en un adulto. Yo cuando hago un hallux valgus en un adulto y tengo una inestabilidad de la cuña metatarsiana, lo que hago es fijar la cuña metatarsiana. En general uno hace eso. La traducción eso en un niño es un pie plano, laxo, con una inestabilidad de la subastragalina y una luxación del acetabulum pedis. Entonces, lo que hacemos es fijarlo. Antes lo fijábamos con calcaño stop, ahora lo fijamos con Hyprocure o algún tipo de endoprótesis tarsal. Esto es hasta el 2016, obviamente que esta estadística viene mucho más grande ahora, está arriba de los 2.000 pacientes. Eh, el doctor Ceruti hace tanto adultos como niños, así que fíjense más o menos la distribución.
De estos 1.428 pacientes, el 13% fueron niños, más que nada porque un poco yo le altero la estadística porque le subo la cantidad de niños operados, ¿no es cierto? 83 mujeres, claramente más prevalente en mujeres, 29 hombres. La edad promedio, 13 años, seguimiento postoperatorio de 49 meses. Este seguimiento postoperatorio ahora es de más de 49 meses, obviamente. Bueno, pacientes con patologías asociadas como pie plano, 37%, metatarso varo 12, escoliosis 9, braquimetatarsia 4,8, pie bot un caso, von Recklinghausen un caso, Ehlers-Danlos también operado. Tratamiento conservador es reservado para los pies laxos con deformidades leves o asociadas con la genopatía severa. O sea, ¿a qué vamos con esto? Si yo tengo un paciente con síndrome de Down, un hallux valgus, si bien yo he operado ya varios síndromes de Down, tengo que tener en cuenta la tasa de recidiva, porque la hiperlaxitud es una causa de recidiva. Y aparte, el Down es muy común que venga asociado con un pie plano severo. Entonces, también hay que tener en cuenta el pie plano y el retropié. Y aparte, tener en cuenta que es un paciente con un síndrome de Down, que el síndrome de Down es muy alegre hasta que le duele algo. Ahí se vuelve un problema el postoperatorio también. Así que, ojo con elegir el paciente, ¿no? Y en el hallux valgus con desviación leve, que a veces una osteotomía de Aikin más una esostectomía pueden ser suficientes. Nosotros, más que nada, cuando tenemos hallux interfalángicos y vemos que él está desarrollando un hallux valgus, hacemos la Aikin sola para corregir un poco la cuerda de arco que hace el extensor y el flexor. A veces hacemos un toque del abductor del hallux, más que nada si no subluxa la cabeza en el intensificador de imágenes. Y entonces ahí nosotros tratamos de que esos factores deformantes anularlos para que el pie crezca derecho. Cuando el ángulo intermetatarsiano supera los 18 grados, está indicada la realización de una osteotomía de la base del perimetarsiano con realineamiento de los tejidos blandos distales. La esostectomía es mínima en la adolescencia. Fíjense que acá hay un pie con una base y una Aikin, y los dedos hechos, los dedos en garra, pero no tiene hecha la reverdena Aishan en la cabeza del primer rayo, porque el PASA no estaba alterado, lo que había era una alteración de la alineación intermetatarsal. Y con eso el paciente tiene una buena radiografía postoperatoria, una buena alineación. Bueno, las patologías asociadas deben ser tratadas en el mismo acto quirúrgico, cuñas óseas del medio pie, colocación de calcaño stop, elongación percutánea. Nosotros ya hemos dejado de usar calcaño stop y estamos usando endoprótesis tarsal del tipo Hypercure. Eh, yo todavía uso el calcaño stop cuando tengo una inestabilidad que es muy leve. Si la inestabilidad es muy leve de la subastragalina, puedo llegar a poner un calcaño stop, porque me permite quizás hacerlo caminar al paciente antes que si pongo una endoprótesis que yo los dejo, una cuestión personal mía, 7 días sin apoyo. Tengo un colega mío que los hace caminar enseguida con la Hypercube. No ha tenido extrusiones de la endoprótesis, pero yo todavía soy un poco más miedoso con eso. Bueno, algo adolescente, varón, 12 años, pie plano, fíjense, este chico es un varón de 12 años. Tiene un pie bien quirúrgico, con dolor, empieza a tener problemas en la zona del bunion y ya empieza a haber deformidad en la cabeza. Lo operamos, le hacemos las osteotomías, le ponemos un calcaño stop para el pie plano. Este es el paciente que hicimos una base y una Aikin en un pie, y una base, una Aikin y una Reverdena en el otro pie para alinearlo. Consolidación completa, 50 días postoperatorio. Bastante bien el postoperatorio del paciente con una actividad normal, marcha normal. Hallux valgus intrafalángico puro, siempre es quirúrgico. Uno no puede esperar que este hallux no puede esperar que este hallux se corrija solo o con férula o con lo que sea. Este, este hallux tiene que sí o sí corregirse con una osteotomía tipo X. Fíjense, se puede hacer una doble osteotomía. Acá yo he probado hacer varias cosas. Una, por ejemplo, hacer una osteotomía en I por una misma incisión. Por ejemplo, en general, cuando uno tiene un hallux interfalángico, el ápex de la deformidad, el cora de la deformidad, está distal. Está donde estaría la cuña de la osteotomía distal.
no está en la base. Entonces, uno puede hacer una incisión muy pequeñita en el medio, irse con la fresa para arriba, a distal, y otra a proximal. Y hace como si fuese una V en la falange a través de una sola incisión. Entonces uno cierra la falange y la falange queda derecha y tienes dos osteotomías con una sola incisión. En el caso que el dedo esté muy rotado, a mí lo que me gusta hacer es una osteotomía de base y una osteotomía a distal donde desroto el dedo, donde yo puedo dejar el dedo que está muy rotado, el primer dedo, dejarlo derecho. Porque es muy difícil con la Aikin pura, una Aikin que uno hace que no la completa, uno no puede derrotar. En este caso es cuando tengo un interfalángico muy severo, porque podría hacer una sola osteotomía completa y derrotar si no tengo que sacar tanta cantidad de huesos para alinear la falange. Bueno, acá en un caso del doctor Ceruti con un intrafalángico más pie plano por hueso tibial externo, que ustedes saben que el hueso tibial externo no es tibial y tampoco es externo, pero se llama así, es un escafoides accesorio, que se hace corrección del pie plano con el caño stop, se lima los tibiales, el hueso tibial, y se hace una osteotomía completa derrotadora de la Aikin. Con alta tasa de consolidación. Muy raro ver una pseudoartrosis con esto. Ustedes ya saben que para hacer MIS uno tiene que cambiar un poco el chip de las radiografías postoperatorias. Bueno, todos los pacientes fueron intervenidos mediante técnica MIS. Los gestos quirúrgicos predominantes fueron la Aikin, la capsulotomía, en un 100% de los casos, esostectomía. Nosotros, la capsulotomía yo la hago cada vez menos. O sea, la hago cada vez más pequeña, la hago pero pequeña. Y si en la intraoperatorio yo hago la luxación de la articulación y el bostezo es muy importante, no lo hago, porque los chicos son muy laxos y muchas veces quedan en inestabilidad. Bueno, osteotomía de base, 82,2%, es muy alta la osteotomía de base en los chicos. Y la osteotomía de Reverdén Aishan, 52%. Fíjense, el tratamiento, en 19 pies se colocaron distintos tipos de osteosíntesis para fijar las osteotomías de base. Acá con grapa, como se llama al principio, y luego con tornillos anulados, ¿no? Que lo hacemos desde acá estaría la incisión para hacer el bunion, y por la misma incisión, de forma retrógrada, poníamos para no hacer otra incisión más acá en la base. Los pacientes con pie plano fueron tratados en su mayoría con colocación en calcaño stop mediante técnica percutánea. Algunos pacientes, 4, tuvimos que hacer una elongación por una braquimetatarsia con un tutor externo. Paciente con hipocorrección, en que no se llega a corregir de toda la deformidad. Ahí vemos la hipocorrección del paciente. Falta de corrección en el primer dedo. Un paciente bastante antiguo ya, por las grapitas. Nueva Aikin, Reverdén, corrección del pie. Y una complicación severa que paciente con hipercorrección severa. Este es un paciente del doctor Ceruti también que, para colmo, se había ido a vivir a España porque el padre era un agregado de la Embajada de España, una cosa así, pero bueno, pudimos hacerlo venir al paciente y reintervenirlo con una nueva Aikin invertida, una osteotomía invertida también del primer rayo, retensado de partes blandas, y bueno, con un resultado satisfactorio. Quizás no el mejor, porque uno pretende que esto sea siempre percutáneo y sea mínimamente invasiva. Se han presentado también muchos casos de resolución percutánea completa, pero a veces es necesario trabajar sobre las partes blandas y los retensados de las partes blandas para poder mejorar el resultado a largo plazo. Bueno, discusión. ¿Una o dos osteotomías del primer metatarsiano? Depende de la presencia o no del mecanismo de adaptación. Es decir, cómo esté la cabeza, cómo esté el pasa, en el momento si tenemos que hacer una o dos osteotomías. Con osteosíntesis, sin osteosíntesis, la verdad que dejamos de usar la osteosíntesis porque hemos tenido problemas. Fíjense, este es un paciente mío y eso que se ve acá es la punta del atornillador que se partió y quedó al lado del tornillo. El tornillo sin colocación completa. Pegó igual la osteotomía, pero es una complicación. O sea, si es simple y bueno, es dos veces bueno.
porque yo puedo llegar al mismo resultado con algo simple o con algo complejo, prefiero llegar con algo simple, que me va a permitir un montón de posibilidades, ¿no es cierto? Inclusive, si yo tengo una infección posoperatoria y tengo un tornillo o no tengo un tornillo adentro, hace la diferencia. Entonces, tratamos, si bien a veces es necesario, tratamos de no usar osteosíntesis. En conclusión, la técnica AMIS ofrece una alternativa útil y efectiva para dar algo del adolescente. La planificación preoperatoria de estos pacientes permite minimizar el tiempo de tratamiento, solucionando patologías concomitantes en el mismo acto quirúrgico. Tener en condición en pacientes mayores de 16 años el periodo transicional, indicar una doble osteotomía. La curva de aprendizaje de esta metodología es lenta y debe ser respetada para evitar severas complicaciones. Y las complicaciones en general pueden ser solucionadas por la misma técnica rápidamente. Muchas gracias.